Hola, mi nombre es Daniela y en este video hablaremos acerca de las operaciones con números racionales. Para esto, los temas a tratar serán una pequeña introducción sobre estas operaciones, suma y resta, multiplicación, fracciones negativas, división, potenciación y operaciones mixtas. Como sabemos, una parte de los números racionales son también enteros. Por lo tanto, se podrán aplicar las mismas propiedades de los números enteros a los números racionales. Como vemos en esta imagen, se muestra el conjunto de los números naturales, enteros y racionales. Se puede decir que todos los números enteros son racionales, pero no todos los números racionales son enteros. Primero hablaremos de la suma y la resta. Las fracciones se tienen que operar de una forma en específica cuando estamos sumando y restando. Pueden existir sumas de fracciones que tienen el mismo denominador y otras que tienen denominadores diferentes. Solo que para efectuar estas últimas operaciones se deben hacer algunos cambios a, como hemos visto con anterioridad, la operación de la suma. Primero veamos un ejemplo de las fracciones con un mismo denominador. Para esto se sigue el mismo principio que la suma y la resta con números enteros. Ejemplo 1. Obtener y simplificar el resultado de la siguiente fracción. Como vemos, cada uno de los elementos de la operación tiene el mismo denominador. Entonces, simplemente se suman los numeradores y se mantiene el denominador. Por lo tanto, tendremos 22 menos 8 más 21 y mantenemos el mismo denominador. 22 menos 8 más 21 es igual a 35. Por lo tanto, el resultado de esta operación es 35 entre 14. Además, nos dicen que debemos simplificar la fracción. Podemos ver que 35 y 14 son múltiplos de 7. Entonces, para simplificar, dividimos el numerador y el denominador entre 7. 35 entre 7 es 5 y 14 entre 7 es 2. Por lo tanto, el resultado de 22 entre 14 menos 8 entre 14 más 21 entre 14 es igual a 5 entre 2. Ahora es un poco diferente cuando tenemos fracciones con diferente denominador. Para poder resolver este tipo de fracciones se debe ejecutar un paso adicional, que es el cálculo del mínimo común múltiplo entre los denominadores. Al hacer esto, llevamos el denominador de las fracciones a un múltiplo común. El proceso se resume en convertir las fracciones con las que estamos trabajando en fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador. Es decir, son fracciones que de forma visual son diferentes pero son equivalentes a la original. Por ejemplo, aquí vemos 1 entre 13 más 1 entre 20. Para poder efectuar esa suma se tiene que sacar el mínimo común múltiplo entre 13 y 20. Y una vez que se tenga esto, se obtiene la fracción equivalente y se suma. Veamos un ejemplo en concreto para poder aplicar este procedimiento. Ejemplo 2. Obtener y simplificar el resultado de la siguiente fracción. 17 entre 30 más 70 entre 24 menos 11 entre 10 más 2 entre 5. Podemos ver que todos los denominadores son diferentes. En este caso, tenemos que sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Pero antes podemos ver que la fracción 70 entre 24 se puede simplificar. Podemos hacer este paso antes de sacar el mínimo común múltiplo, ya que hará que los cálculos se resuman. Entonces, para reducir esta fracción, debemos hallar un múltiplo en común entre el numerador y el denominador. Vemos que ese múltiplo en común es 2. Por lo tanto, 70 entre 2 es 35 y 24 entre 2 es 12. Ahora sí, hallamos el mínimo común múltiplo. Recordemos que para hallar el mínimo común múltiplo debemos descomponer todos los denominadores. Descomponemos 30, 12, ya que, como vimos anteriormente, simplificamos a 70 entre 24, 10 y 5. Recordemos que para descomponer debemos dividir el factor entre un número que sea múltiplo de él. En este caso, haré el ejemplo con 30. 30 entre 2 es 15, 15 entre 3 es 5 y 5 entre 5 es 1. Hacemos lo mismo con los demás denominadores. Para hallar el mínimo común múltiplo entre 30, 12, 10 y 5, debemos tomar los comunes y no comunes con su mayor exponente.
vemos que el 2 es común en todos los factores y el mayor exponente es 2. Por lo tanto, 2 a la 2 por 3, que es común en 30 y en 12, y 5, que es común en 10 y en 5. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 30, 12, 10 y 5 será 60, que es el resultado de 12 por 5. Ahora que tenemos el mínimo común múltiplo, lo que debemos hacer es dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador y multiplicarlo por el numerador. En este caso tenemos que 60 es el mínimo común múltiplo. Lo dividimos entre 30 y nos da 2. Y ese 2 lo multiplicamos por el numerador. Hacemos lo mismo. 60 entre 12 es 5 y 5 lo multiplicamos por el numerador, que es 35. Recordemos que este factor lo simplificamos. Hacemos lo mismo para 11 entre 10. 60 entre 10 es 6, lo multiplicamos por el numerador, que es 11. Y luego 60 entre 5 es 12, lo multiplicamos por el numerador, que es 2. El siguiente paso es resolver estas multiplicaciones. 17 por 2 es 34, 35 por 2 es 175, 11 por 6 es 66 y 2 por 12 es 24. Ahora vemos que obtenemos términos que son equivalentes a los originales y que contienen el mismo denominador. Entonces podemos hacer el procedimiento que hicimos en el ejemplo anterior. Sumamos todos los numeradores y mantenemos el valor del denominador. Por lo tanto, vamos a tener a 34 más 175 menos 66 más 24, lo cual da un resultado de 167 entre 60. Vemos que no podemos simplificar más esta fracción. Por lo tanto, el resultado de la operación original es 167 entre 60. Algunas notas importantes. La fracción que se obtiene después de aplicar el procedimiento del mínimo común múltiplo debe ser equivalente a la original. De esta manera no se altera la suma y solo se hacen compatibles las fracciones. Como expliqué anteriormente, la finalidad de aplicar el mínimo común múltiplo es obtener esta fracción equivalente y de esta manera no alterar la operación original. Además, debemos comprobar, una vez hallada la operación equivalente, que el resultado de esa operación es igual al resultado de la operación original. Hay ocasiones en las cuales se ve a simple vista que los números no tienen un factor común. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es directamente la multiplicación de dos números. Vemos que 2 y 5 no se pueden descomponer en un factor común. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo de 2 y 5 será simplemente la multiplicación de las dos, que es 10. Además, las propiedades de suma y resta se siguen aplicando de la misma forma para las fracciones. En este caso, como se mencionó anteriormente, fracciones que tengan el mismo denominador o aquellas a las que ya se le haya aplicado el proceso de hallar el mínimo común múltiplo para obtener la fracción equivalente. Ahora, pasamos a la multiplicación de números irracionales. En este caso, no importa si los denominadores son iguales o diferentes, siempre se realiza el mismo procedimiento. Multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador, y la fracción se convierte directamente en otra fracción. Y luego esto se simplifica. Entonces aquí tenemos un ejemplo. 1 entre 13 por 7 entre 20. Multiplicamos los numeradores. 1 por 7 queda 7 y los denominadores 13 por 20 queda 260. También se recuerda que las multiplicaciones son conmutativas y asociativas. Fracciones negativas. Las fracciones son negativas siempre cuando se tenga un solo signo menos en su estructura. Esto trae como consecuencia que podamos cambiar la ubicación del signo a nuestra conveniencia. Lo importante es que el signo se mantenga igual. Se puede colocar el signo frente al separador de la fracción, enfrente del numerador o enfrente del denominador. Es indiferente dónde se coloque, siempre que se tenga en cuenta que se coloca un solo signo. No se puede colocar un signo en el numerador al mismo tiempo que se coloca uno en el denominador o uno frente al separador de la fracción. Otras notas importantes. Si vamos a realizar una multiplicación o una división de fracciones, el signo menos se puede dejar en cualquier lado, siempre y cuando lo tomemos en consideración. Por ejemplo, se puede colocar el signo menos frente al separador de la fracción y se especifica con un paréntesis y pues se efectúa la multiplicación, en este caso
2 por menos 1 es menos 2 y 3 por 5 es 15. En este caso se está colocando el signo menos en el numerador, pero se pudiese colocar en el denominador o enfrente de la fracción completa. Por lo tanto, es equivalente a expresar el signo menos con estos paréntesis y en el resultado se coloca en el denominador. La verdad es indiferente, pero en el caso de la multiplicación es más sencillo colocar el signo menos en el numerador. Así no es necesario colocar los paréntesis de agrupación, pero en la suma y en la resta el signo menos se suele dejar enfrente de la línea de fracción o en el numerador. En este ejemplo tenemos a 10 entre 7 más 4 entre menos 7, pero es más sencillo simplemente colocar el signo menos del denominador enfrente de la fracción completa. Entonces tendríamos a 10 entre 7 menos 4 entre 7. Y pues lo que queda es resolver esta fracción. Además, cuando el signo menos multiplica a toda la fracción, por ejemplo, cuando la escribimos justo enfrente de la línea de fracción, afecta a un solo término. Es decir, si colocamos el signo menos frente a 2 entre 7, esto es diferente a menos 2 entre menos 7. Este signo solo afecta a un término. Por lo tanto, menos 2 entre 7 puede ser igual a menos 2 en el numerador o menos 7 en el denominador, pero no los dos en simultáneo. Si nos encontramos el caso en el que tenemos al signo menos en varias posiciones a la vez, entonces se tiene que aplicar la regla de los signos. Esta regla se ha visto anteriormente, que resume que los signos iguales da como resultado un signo positivo y los signos diferentes dan como resultado un signo negativo. La siguiente operación con números racionales es la división. Se pueden aplicar dos métodos, la multiplicación cruzada o la doble C. Para la multiplicación cruzada debemos multiplicar a el numerador del primer término con el denominador del segundo término. En este caso, A por D. Y el denominador de esa fracción será la multiplicación del denominador del primer término con el numerador del segundo término. En este caso, B por C. Además, se puede aplicar el otro método llamado doble C. En este caso, para representar la división de dos fracciones, lo que se hace es colocar la primera fracción en la parte de arriba y la segunda fracción en la parte de abajo. Y se dibujan dos Cs, una interna uniendo al denominador del primer término con el numerador del segundo término y la segunda uniendo al numerador del primer término con el denominador del segundo término. Entonces, el resultado de la multiplicación de la C más grande será el numerador y el resultado de la multiplicación de la C más pequeña será el denominador. Entonces, el resultado de la multiplicación de la C más grande, A por D, será el numerador y el resultado de la multiplicación de la C más pequeña será el denominador, es decir, B por C. Como podemos observar, es indiferente el método que apliquemos, ya que por cualquiera de los dos, la división debe ser la misma. Resolvamos un ejemplo aplicando ambos métodos. Ejemplo 3. Obtener y simplificar el resultado de la siguiente fracción. 3 entre 2 entre 1 entre 5. Primero vamos a aplicar el método 1, es decir, el método cruz. Por lo tanto, multiplicamos el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción. 3 por 5. Y luego en el denominador de la fracción resultante se tendrá la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Entonces, se tendrá 2 por 1. Por lo tanto, el resultado de esta división es 15 entre 2. El segundo método es el de la doble C. Para esto, colocamos en el numerador de la fracción resultante el primer término y en el denominador el segundo término. Dibujamos las dobles Cs y se tendrá que el numerador será la multiplicación de la C más grande, es decir, 3 por 5, y en el denominador a la multiplicación de la C más pequeña, es decir, 2 por 1. Por lo tanto, el resultado de esta división es 15 entre 2. Vemos que aplicando cualquiera de los dos métodos, el resultado es el mismo. Algunas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta es que cuando estamos resolviendo las divisiones de fracciones, en especial cuando tenemos estructuras de fracciones,
es importante diferenciar cuál es la línea de la fracción principal. Tenemos acá a 1 entre 2 entre 3, que es igual a 1 entre 2 entre 3 entre 1, ya que este número tiene implícito un denominador 1. Por lo tanto, si aplicamos la doble C, el denominador sería 2 por 3 y el numerador sería 1 por 1, es decir, 1 entre 6. Esto es diferente a que tengamos 1 entre 2 entre 3, es decir, esta línea de división separa al 1 de la siguiente fracción, que es 2 entre 3. Por lo tanto, ahora el numerador 1 será del numerador, y si aplicamos la doble C, se tiene que el denominador está 1 por 2 y el numerador está 1 por 3. Es decir, el resultado de esta fracción será 3 entre 2. Otra propiedad importante es que las divisiones no son conmutativas. Ahora pasamos a la última operación, que es la potenciación. Para esto vamos a explicar algunas propiedades de la potenciación que se aplican para las fracciones. Las potencias de fracciones pueden ser individuales para numerador y o denominador, si no se usa el signo de agrupación. En este caso se tiene que, de forma individual, el numerador está elevado a la 2 y el denominador está elevado a la 3. Por lo tanto, una fracción equivalente a la original sería 4 entre 27, que es el resultado de elevar 2 a la 2 y dividirlo entre 3 a la 3. Pero otra propiedad es que las potencias de fracciones pueden afectar tanto al numerador como al denominador si se usa un signo de agrupación. En este caso se tiene 2 entre 3 y todo esto está elevado a la 2. Por lo tanto se tiene 2 a la 2 y 3 a la 2. Y esto es 4 entre 9. Otra propiedad es que elevar una fracción completa a la menos 1 hace que se invierta la fracción. Las fracciones inversas también se les conoce como recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 entre 3 elevado a la menos 1 es equivalente a 3 entre 2. Como podemos ver, el numerador pasa al denominador y el denominador pasa al numerador. Pero también se tiene que elevar una fracción completa a un número negativo, hace que se invierta la fracción y que además se eleve al número especificado. Es decir, 2 entre 3 a la menos 2 es equivalente a 3 entre 2, invertimos la fracción porque es un número negativo, y además se debe elevar a la 2. Es decir, 2 entre 3 a la menos 2 es equivalente a 3 a la 2 entre 2 a la 2. Y esto es 9 entre 4. Elevar a un factor de una fracción a la menos 1 hace que dicho factor pase al otro nivel de la fracción. Esto se relaciona con las propiedades anteriores. Entonces, lo que se hace es que como 3 a la menos 1 está en el numerador, pero está elevado a un número negativo, entonces pasa al denominador. También elevar un factor de una fracción a un número negativo hace que dicho factor pase al otro nivel de la fracción y que además se eleve al número especificado. Como en este ejemplo, tenemos a 3, pero ahora está elevado a la menos 4. Por ser negativo pasa al denominador, pero también se eleva a la 4. Si se multiplican potencias de igual base, entonces se suman los exponentes. Esto es una propiedad que vimos en el tema de potenciación de números enteros. Y si se hacen divisiones, entonces se restan los exponentes. Las fracciones son divisiones, por lo tanto, al multiplicar ocurre que los exponentes del numerador se restan con los del denominador. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos en este ejemplo varios términos que tienen la misma base, es decir, 2. Si queremos simplificar esta operación, lo que hacemos es tomar al número 2, dejarlo como base y sumar algebraicamente los exponentes. Tenemos que menos 10 más 4 menos menos 2. ¿Por qué? Se le agrega este menos porque está en el denominador y por lo tanto pasa al numerador en forma de resta, pero el número en un inicio era negativo, entonces se debe colocar menos menos 2. Resolvemos esta operación algebraicamente y nos queda menos 10 más 4 más 2. 4 más 2 es 6, menos 10 es menos 4. Como es negativo el menos 4, este exponente pasa al denominador. Entonces el resultado de la simplificación de esta operación será 5 entre 3 por 2 a la 4. Además,
las potencias de potencias se siguen aplicando de la misma manera. Es decir, se multiplican los exponentes. Recordemos el orden en el que se deben resolver las operaciones mixtas. Primero, se realizan las operaciones que están dentro de los signos de agrupación, luego se realizan las potencias, después las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y las restas. Ejemplo 4. Desarrollar la siguiente operación matemática. Como podemos observar, es una operación mixta que contiene todas las operaciones vistas en este video. Lo primero que debemos hacer para desarrollar este ejemplo es resolver las operaciones que están dentro de los paréntesis. Pero vemos que estas operaciones, por lo menos esta, es bastante compleja, entonces se resuelve desde lo más interno a lo más externo. Por ejemplo, vemos que lo más interno de esta operación es esta suma, 1 más 1, ya que el resultado de esta suma afectará a esta suma y por lo tanto afectará a el término completo. Entonces, lo primero que hacemos es sumar 1 más 1. 1 más 1 es 2. Entonces obtenemos esta expresión equivalente 2 entre 2. Además, vemos que este término está elevado a la 0. Y sabemos que cualquier término elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, el término equivalente será menos 1 entre 2. Lo siguiente que podemos resolver es esta división. 2 entre 2. 2 entre 2 es 1 y tenemos acá 1 más 1 entre 2. Además, podemos aplicar la operación que vimos anteriormente, donde se dice que si tenemos un signo de agrupación, podemos aplicar el exponente al numerador y al denominador. Colocamos al numerador con el signo de la fracción, en este caso es negativo, entonces elevamos menos 1 a la 5 y 2 a la 5. Como ya estamos colocando el signo menos en el numerador, no hace falta que lo coloquemos en el denominador o al principio de la fracción. Ahora podemos sumar 1 más 1. 1 más 1 es 2, entonces colocamos 2 entre 2 y lo que debemos hacer ahora es sumarle este 1 que tenemos antes. Pero además resolvimos esta potencia. Menos 1 a la 5 es menos 1. La base es 1 porque 1 por 1 siempre será 1, no importa la cantidad de veces que se multiplique, y se mantiene el signo negativo porque 5 es un número impar. Además, 2 a la 5 es 32 y se coloca en el denominador. Esto era lo que teníamos en la lámina anterior y pues lo que podemos hacer ahora es dividir 2 entre 2. 2 entre 2 es 1. Entonces, lo que está dentro de este paréntesis es 1 más 1, que es 2. Además, podemos colocar el signo menos de esta fracción adelante de la fracción completa para que sea más sencilla resolver la suma. Ahora, en esta operación vemos que tenemos una potenciación, así que vamos a resolver esto primero. 2 a la menos 2 es equivalente a 1 entre 2 a la 2. 2 a la 2 es 4, entonces la operación nos queda como 1 entre 4 menos 3 entre 2 entre 2 entre 4 menos 1 entre 32. Ahora vemos que la operación que tiene mayor relevancia es la división, en este caso. Entonces, ahora vemos que la operación que tiene mayor relevancia en esto que nos queda es la división, así que efectuamos la división primero y luego hacemos la resta. Para hacer esta división podemos aplicar el método Cruz. Multiplicamos el numerador por el denominador de la segunda fracción y lo colocamos en el numerador y luego multiplicamos el denominador de la primera fracción por el numerador del segundo y lo colocamos en el denominador. En este caso, 3 por 4 es 12, lo colocamos en el numerador y 2 por 2 es 4 y lo colocamos en el denominador. Entonces, lo que nos queda es efectuar esta resta de fracciones. Pero como vemos, existen dos fracciones que tienen el mismo denominador y otra que tiene un denominador diferente. Entonces, lo que hacemos primero es hacer la resta de las fracciones que tienen el mismo denominador y luego se hace la resta con la fracción que tiene el denominador diferente. O se puede sacar el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores, que en este caso es 32. Entonces dividimos 32 entre 4 y lo multiplicamos por el numerador. Luego 32 entre 4 y lo multiplicamos por el numerador de la segunda fracción. Y luego 32 entre 32, que es 1, y lo multiplicamos por el numerador. En
este caso nos quedan fracciones equivalentes y lo que hacemos es sumar los numeradores. 8 menos 96 menos 1 entre 32, lo cual es menos 89 entre 32. Podemos ver que esta fracción no se puede simplificar más y entonces el resultado de la operación vista anteriormente es menos 89 entre 32. Muchas gracias, espero que el video les haya servido.